Estamos estudiando la verdad fundamental y esta es la lección número 17, dones manifestacionales. Y estos dones, los dones manifestacionales, son los que son dados por el Espíritu Santo. Nuestro versículo clave para esta lección se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12. Versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Edificación. Primera de Corintios 14, 12. El énfasis se pone sobre la edificación de la iglesia. Ahora, en la lección anterior sobre los dones motivacionales mencionamos que es Dios el Padre quien da los dones motivacionales, y esto lo encontramos en Romanos 12. Y luego en Efesios capítulo 4 encontramos a Dios el Hijo, Jesucristo, que da los dones ministeriales. Y en esta lección en particular nos vamos a concentrar en los dones que nos son dados por el Espíritu Santo, y les llamamos dones manifestacionales. Y hay una razón para ello. Y la razón es que es el Espíritu Santo quien se manifiesta y quien opera estos dones en nuestra vida. Ninguna iglesia encontrará la compleción que Dios quiere para ella si no es por los dones manifestacionales para la edificación del cuerpo de Cristo. Es imposible que nosotros hagamos la obra del Espíritu Santo y lo que Él quiere lograr en nuestras vidas. En 1 Corintios 12:7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esta es la voluntad de Dios para la iglesia, que prospere, que se beneficie, que siga creciendo, que siga excediendo. Y la única forma en que puede hacerse como Dios quiere es a través del poder del Espíritu Santo. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Cuál debe ser nuestra actitud respecto a los dones del Espíritu Santo? La Biblia nos da mucha información al respecto. En primer lugar, no seas ignorante. Lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En segundo lugar, no los descuides. Lo encontramos en 1 Timoteo 4:14 y Pablo está hablándole aquí a un joven predicador. Y dice así la palabra de Dios: no descuides el don que hay en ti. Y este es un peligro latente para todos nosotros. Estos dones deben ser deseados. Y esto viene de 1 Corintios capítulo 12, verso 31. Y dice que debemos desear los dones del Espíritu. Y luego, estos deben ser avivados. Y una vez más esto lo encontramos en Timoteo, 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Entonces no solamente podemos descuidarlo, sino que también podemos provocar que ese fuego se apague en nuestra vida. Por favor, no cometas estos errores. De hecho, en la Escritura encontramos 3 grupos diferentes de los dones del Espíritu Santo. 3 grupos diferentes en los que clasificamos los dones. Y el primero es dones de revelación. Dones de revelación. Se llaman dones de revelación porque revelan algo. Nos ayudan a saber algo, a comprender. Los dones de revelación. Hay 3 dones de este tipo. Y el primero es el don de la palabra de sabiduría. Quiero hacer énfasis aquí. Es no un don de sabiduría, sino de palabra de sabiduría. Y esto quiere decir que es una habilidad de parte de Dios, una habilidad sobrenatural para poder percibir sabiduría sobrenatural de Dios cuando sea necesario. Hay muchas ocasiones en que no sabes qué hacer, pero Dios siempre sabe qué es lo mejor para hacer. Un buen ejemplo de esto en la Escritura es Daniel. En Daniel capítulo 5, versículo 11 vemos que se está hablando sobre Daniel y dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Me encanta esa frase. Y en los días de tu padre, es decir, el rey Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, dice la palabra de Dios. ¡Oh, qué palabras tan poderosas y hermosas! Pero de esto se trata la palabra de sabiduría. El segundo es conocimiento, y una vez más, es palabra de conocimiento.
no un libro de conocimiento, no, solo palabra. Es decir, Dios te está dando una habilidad sobrenatural para recibir la información de los hechos, información que está fuera de la posibilidad humana. No hay forma alguna en que lo supieras, pero Dios revela esta palabra específica, esta información en ese momento preciso. Este es un don poderoso y es necesario en la iglesia. Por ejemplo, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió. Ahora veamos, no había forma en lo natural en que él haya podido saber toda esta información. El Espíritu Santo le dio revelación de esto. Esta es una palabra de conocimiento. El tercero es lo que llamamos discernimiento de espíritus. Esta es una habilidad dada por Dios para poder reconocer y para hacer frente, para lidiar, para desafiar al espíritu que está detrás de varias manifestaciones. No todas las cosas son de Dios, y el discernimiento de espíritus te ayuda a saber qué es de Dios y también lo que no es de Dios. Un ejemplo clásico de esto es en la vida de Pablo. Hechos capítulo 16, versículo 18, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, recordemos que era una muchacha con un espíritu de adivinación, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahora notémoslo. Pablo fue capaz de discernir este don que ella tenía, un don de adivinación, que en realidad estaba siendo operado por un espíritu demoníaco. Y entonces le hace frente a este espíritu. Te ordeno salir en el nombre de Jesús. Tomó autoridad, le hizo frente. Y gracias a esto, esta jovencita fue libre. Y claro que en consecuencia perdió su don de adivinación, pero esta es una buena ilustración de lo que es el discernimiento de espíritus. Ahora, la segunda categoría es lo que llamamos los dones de poder. Dones de poder. Se llaman dones de poder porque hacen algo. Estos logran algo. Los dones de poder son enlistados también, y son tres. El primero es la fe. Fe. Esta es una habilidad dada por Dios para creerle a Dios por lo imposible. Y en ese momento en particular, es un don que Dios te da, su habilidad sobrenatural para creer, su poder para creer. Crees con la fe de Dios. Voy a usar Mateo capítulo 14, versículo 19, la vida de Jesús como una ilustración para esto. Tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Veamos lo que hizo. Él alimentó a miles de personas con 5 panecitos y 2 pececitos. ¿Cómo lo hizo? Con el don de fe. El don de la fe usualmente concierne a el mundo natural. Todo lo que nos rodea, el aire, los panes, los peces. Y como esta encontramos muchas ilustraciones en la Biblia. Por ejemplo, tenemos al profeta Eliseo. El profeta Eliseo tomaba una vara y la agitaba sobre el agua y hacía que un hacha de metal flotara y subiera como un imán. Tomaba algo de potaje y lo vertía sobre una sopa envenenada y hacía que la sopa estuviera bien otra vez. Una y otra vez encontramos estas ilustraciones de cómo se usan las cosas naturales, lo que nos rodea, en maneras sobrenaturales. Y es lo que dice aquí, el don de fe. El segundo es el don de sanidades. Ahora quiero hacer una aclaración. Este es el único de estos 9 diferentes dones que es plural. Y tanto la palabra dones como sanidades son plural. Y yo creo que esto demuestra que Dios usa muchas formas diferentes para sanar nuestro cuerpo físico. Es la habilidad dada por Dios para impartir sanidades al cuerpo físico. Y Dios lleva a cabo estos milagros por toda la Biblia. Lo vemos una y otra vez. Y aquí hay un ejemplo clásico de esto en Hechos capítulo 5, versículo 15, y habla sobre Pedro. Tanto que sacaban los enfermos,
a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¡Qué ejemplo clásico de sanidad! El nivel de fe era tan alto que ni siquiera tenían que orar por esas personas o ungirlos con aceite, solo la sombra de Pedro, así de grande era la fe de ellos. Gran fe. Entonces Dios los sanaba. Ahora, cuando hablamos de los dones de sanidades, plural, por lo general concierne a lo que es el mundo físico. Todo esto es en relación a nuestro cuerpo físico. Y luego tenemos el tercero, el don de milagros. Milagros. Y esta es una palabra interesante porque en la lengua griega esta palabra literalmente significa poder. Dunomos es la palabra griega. Es la habilidad dada por Dios para llevar a cabo lo imposible a través del poder de Dios. Veámoslo en la vida de Pablo. En Hechos capítulo 13, versículos del 10 al 11, vemos, está lidiando con este mago que tenía en ataduras a un hombre, y Pablo se vuelve con él y le dice, hijo del diablo. ¡Oh, qué palabra tan fuerte! ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y la Biblia dice que él estuvo ciego por un tiempo. Ahora estas son obras de poder. Es una habilidad sobrenatural para poder confrontar a espíritus demoníacos y hacerles frente. El don de milagros usualmente concierne al mundo espiritual. Vemos que la fe concierne al mundo natural, vemos que las sanidades lidian con lo físico, y encontramos que el don de hacer milagros concierne al mundo espiritual. Ahora, la tercera categoría en cuanto a los dones manifestacionales es lo que llamamos dones vocales. Los dones vocales. Y son vocales porque hablan. Estos dones dicen algo. Y me he dado cuenta de que estos dones en esta categoría, por lo general son los dones que son más problemáticos en nuestras iglesias y en nuestras reuniones. Y pienso que es porque nos encanta hablar mucho. Y a veces hablamos de más. El primer don que vemos aquí es el don de las lenguas. El don de lenguas. Y esta es una habilidad dada por Dios que capacita al creyente para hablar un lenguaje que el creyente no conoce. Hablar en otro idioma. En algunas ocasiones es un idioma o lenguaje que otras personas pueden entender y otras habla a Dios. Habla una lengua espiritual a Dios. En el libro de Hechos, capítulo 2, es la primera categoría y el primer lugar en que vemos esto. Y lo vemos cuando dice, están hablando en nuestro propio idioma. Están hablando las maravillas de Dios. ¡Qué ilustración tan más poderosa de este don! A esta gente se le ha dado la habilidad sobrenatural para poder hablar otro idioma que nunca antes han aprendido. Y están dándole la gloria a Dios, por supuesto. El segundo don dentro de los dones vocales es el que llamamos el don de la interpretación. Y ahora, ¿qué es lo que interpretamos? Interpretamos las lenguas que acaban de ser habladas. Las lenguas que fueron dadas como una expresión sobrenatural ahora a través del don de la interpretación, y por supuesto todo esto es una manifestación del Espíritu Santo. Esta es una habilidad dada por Dios para comprender un mensaje en lenguas y posteriormente comunicarlo a la iglesia. Es un don muy importante, en especial si vas a tener gente que está hablando en lenguas en un servicio público, en un servicio de la iglesia. Se necesita de alguien ahí que pueda interpretar lo que acaba de hablarse. De otra manera, esto no va a edificar a la iglesia. Y todos estos dones deben enfocarse en edificar y beneficiar a la iglesia. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 13 dice, Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Y continúa mencionando las razones. Hablar en lenguas puede que te ayude a ti, pero no ayuda ni edifica a nadie más, a menos que tenga su interpretación. Entonces, en nuestros servicios públicos, si hay alguien que habla en lenguas, necesita entonces haber una interpretación de esta lengua, o esa persona debe estar en silencio.
y que hable para consigo mismo y para Dios. El tercero de los dones vocales es el don de profecía. Profecía. El don de la profecía es una habilidad dada por Dios para hablar e inspirar los dichos de Dios. No estamos hablando sobre predicar. He predicado tantas veces en mi vida y sí, he hecho algo de profecía, pero hay una gran diferencia entre estas dos. Con la predicación y enseñanza se involucra una gran preparación, todo el estudio, la investigación, todas las cosas que uno hace para poder preparar el mensaje que se va a enseñar. Mientras que la profecía es una palabra inspirada que viene directamente del Espíritu Santo. Es Él quien opera este don. Él es quien da la palabra y uno la habla como un dicho inspirado. No es predicar, sino que es profecía. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 5 dice: Porque mayor es el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Es decir, la profecía es básicamente el equivalente de un mensaje dado en lenguas, pero incluyendo la interpretación de las lenguas. Si tienes las lenguas y la interpretación de esas lenguas, entonces va a edificar a la iglesia, igual que la profecía, que es hablada en un idioma que todo mundo puede entender, dada por inspiración del Espíritu Santo. Y esta es la manera en que Dios quiere que los dones operen dentro de la iglesia. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que logran los dones del Espíritu Santo? Buena pregunta. Muy buena pregunta. En primer lugar, desarrollan y edifican a la iglesia. Y encontramos en el libro de 1 Corintios capítulo 14, la palabra que aparece una y otra vez es la palabra edificar. Edificar. La encontramos en los versículos 3 al 5 y también en el verso 12. La encontramos en los versículos 26, el 33, el 40. ¿Y por qué la repite una y otra vez? Porque los dones del Espíritu no son dados para que nosotros nos veamos bien. No. El propósito de estos dones es la edificación de la iglesia. Edificar a la iglesia. Estos son dados para poder establecer la iglesia. Y esto lo encontramos en Romanos 1:11, donde Pablo dice: para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, que sean establecidos en la fe. En 1 Corintios 12:7 encontramos que es para provecho de la iglesia. Es para provecho de la iglesia. Son dados para comprobar la resurrección y demostrar que Jesús es real. Lo encontramos en Marcos 16, versículo 17 al 20, donde hacen todas estas señales y maravillas. Y lo que hacían es que dejaban que el Espíritu obrara en ellos. Dios trabajaba con ellos para comprobar que la resurrección era un hecho real, que en verdad ocurrió. Entonces, yo no creo que la iglesia pueda operar de la manera en que Dios quiere que la iglesia opere sin estas manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora quiero hacer otra pregunta. ¿Tendrá todo creyente estos 9 dones? Esta pregunta la he escuchado muchas veces. Y la respuesta es no, no. En primer lugar es porque la iglesia es un cuerpo. Efesios 4:16 lo dice con mucha claridad. Dice: de quien todo el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la primera razón por la que los 9 dones no se pueden concentrar en una sola persona es porque la Escritura nos demuestra que nadie está completo en sí mismo. Somos miembros del cuerpo de Cristo, pero no somos el cuerpo completo nosotros solos. Nos necesitamos los unos a los otros. Y la segunda razón es que esta pregunta es engañosa. Cuando decimos, yo tengo este don, no, en realidad es una manifestación del Espíritu Santo. Y la única razón por la que Dios escoge a una persona para estas manifestaciones diferentes es porque son los únicos que están ahí. Puedo recordar cómo hace muchos años yo estaba orando y pidiendo a Dios: dame los dones de sanidades, y yo los deseaba fervientemente.
Yo oraba con tanto fervor y Dios me habló tan claramente y me dijo, no necesitas esos dones, porque no hay nadie aquí que se encuentre enfermo. Y me di cuenta de que estas manifestaciones son del Espíritu Santo, y Él las da a quien Él quiera. Él opera a través de ellos en nuestras vidas como Él quiere, no como nosotros queremos. Primera de Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Es el Espíritu el que hace esto, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo pueden ser recibidos los dones del Espíritu? La Biblia es clara. Hechos 1:4, al recibir al dador de los dones del Espíritu, es decir, recibiendo al Espíritu Santo, Él va a operar sus dones en tu vida como Él decida. Y una vez más, esto es como el Espíritu desee. Primera de Corintios 12:11. No es de acuerdo a nuestra voluntad, no es un switch que apagamos y prendemos, no, es algo a lo que cedemos al Espíritu Santo. Y Él opera estos dones como Él desee operarlos. Otra forma es al desear fervientemente los mejores dones. Si vamos a recibir y ver estas manifestaciones en nuestra vida, 1 Corintios 12:31 dice que debemos desearlos fervientemente. Y también por la imposición de manos y profecía, es decir, que las personas ungidas de parte de Dios, y esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, el don que tienes que fue puesto en ti gracias a la imposición de manos del presbiterio, es decir, los ministros maduros que ordenaron a Timoteo al ministerio. Algo fue impartido de parte de ellos y puesto en él. Y esta es una de las formas en que los dones del Espíritu se nos imparten y comienzan a operar en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que opera estos dones. Dones sobrenaturales son manifestaciones del Espíritu Santo. No son algo que podemos hacer a nuestra voluntad, sino a su voluntad. Él opera estos dones de acuerdo con la palabra de Dios. Y es muy importante que comprendamos esto. Y esta es una de las razones por las que muchas veces se trae confusión a la iglesia. ¿Alguien interrumpe a otra persona? No, la Biblia es muy clara al respecto. Si Dios te ha dado algo, siéntate en silencio y espera a tu oportunidad. Y alguien más debe esperar su oportunidad. Y podrás compartir lo que Dios te ha dado. Y si hacemos las cosas como dice la Escritura, con decencia y orden, entonces Dios tendrá la gloria, pero si no lo hacemos, solo traerá mucha confusión espiritual. Y he aquí el por qué muchas personas han rechazado los dones del Espíritu Santo, porque han visto abusos que la gente ha cometido con los dones del Espíritu Santo. No cometas este error. Operar conforme a la palabra de Dios, bajo autoridad espiritual, permitiendo al pastor y al liderazgo espiritual de la iglesia que den guía. He visto iglesias en las que, cuando una persona recibe una palabra de profecía, si no son conocidos en esta iglesia, entonces la comparten con uno de los ancianos de la iglesia, ya sabes, alguien maduro espiritualmente. Y esta persona es la que determina si debería compartirse. Y yo creo que esto es balance escritural, porque si Dios ha dado algo, entonces va a pasar la prueba de la autoridad. Entonces debemos operar estos dones de acuerdo a la palabra de Dios y también debemos operar con base en lo que es el amor y para la edificación de la iglesia. Y otra vez, he visto personas que intentan manifestar estos dones como un espectáculo espiritual, para elevarse a sí mismos, para que se note que ellos son unos grandes hombres o mujeres de Dios. No, esto no es el modo en que el Espíritu opera. El Espíritu Santo nunca va a exaltarme a mí o exaltarte a ti. Él únicamente exalta a Jesucristo. En el libro de Apocalipsis habla de profecía, y esto es profecía. El testimonio de Jesucristo no está testificando de mí, no testifica de ti, no está testificando de la iglesia, está testificando de Cristo. Él siempre es exaltado, y siempre debe operarse con base en el amor. ¿Está edificando? ¿Está edificando a la iglesia? ¿Bendice a la iglesia? Y si nosotros operamos bajo estos principios, entonces los dones del Espíritu Santo son algo muy hermoso. Y
estos dones traen una dimensión sobrenatural a la iglesia. A día de hoy hay muchas iglesias que están vacías y carecen de las manifestaciones del Espíritu Santo porque muchas veces es una reacción a los abusos que ellos han visto. No permitas que el diablo te engañe de esta forma. No, la intención de Dios es que la iglesia opere y manifieste estos dones cada vez que el Espíritu Santo decida hacerlo. Y puedo darte varias ilustraciones que yo he experimentado en mi vida. Es este testimonio de que Jesucristo está vivo y que está con nosotros el día de hoy. A través del Espíritu Santo y su poder para resucitar, Él está siendo glorificado. Entonces edifica a la iglesia, edifica su fe y ocasiona que ellos se vuelvan fuertes en la fe porque se dan cuenta de que Dios está con nosotros. Y si lo hacemos así y permitimos que el Espíritu Santo opere como Él quiera, traerá entonces la gloria a Dios y edificará a la iglesia. Mi oración es que las cosas que hoy les he compartido respecto a los dones manifestacionales del Espíritu, y hay muchas cosas más que se pueden decir, y detalles que pueden darse, y hemos hecho estudios sobre esto, estudios de los dones del Espíritu Santo que yo sé que edificarán tu vida, pero mi oración es que estos sencillos pensamientos de hoy te ayuden a entender que Jesús está vivo y está operando a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo, y esto a través del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en tu viaje cristiano, a medida que continúas siguiendo a Dios y permitiendo al Espíritu Santo que opere y manifieste cualquier don que Él desee en y a través de tu vida. Dios te bendiga.